desde el momento en que empezamos con la oración, debe haber quietud para que el Espíritu Santo se pueda mover y Dios pueda hacer con nuestra vida lo que tiene que hacer. Dios está tratando con nosotros, está tratando con nuestras vidas y sabemos que Dios nos ha llamado con un propósito, con el designio de su voluntad, y que desde luego, entendiendo que para el ser humano es muy difícil entender el propósito de Dios, especialmente cuando hemos sido tan afectados, tan dañados por tantas cosas, por tantas circunstancias, y entonces pues Dios tiene que tratar con nosotros de muchas maneras. Tiene que tratar con nuestras vidas, tiene que tratar con nuestros corazones, tiene que sanarnos en el corazón para que se vaya toda afección, para que se vaya todo lo que perturba y lo que impide que yo me entregue totalmente para Dios. Dios tiene que hacer una obra muy poderosa en nosotros para que ese propósito sea cumplido. Entonces, Dios está hablándole a un pueblo, a un remanente, como Dios nos ha hablado, que no solamente está aquí en este lugar, sino que está esparcido sobre la faz de la tierra. Es un remanente con el que Dios está teniendo una relación y un encuentro personal. ¿Por qué? Porque Dios quiere relación. Dios quiere que haya relación. Dios quiere que nosotros todos, como pueblo de Dios, como remanente de Dios, nos relacionemos con Dios. Entremos en una intimidad, en una comunión. Entremos en esa relación santa, una relación de comunión íntima. Aún el salmista decía, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué va a hacer conocer? Su pacto. ¿Y qué es su pacto? Todo lo que él hizo en el pacto, todo lo que él prometió en el pacto, todo lo que él dio en el pacto. Porque en el pacto que Dios hizo con nosotros, como Dios nos ha venido hablando, que él dijo, este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dios lo estaba haciendo aparentemente con su pueblo solamente, Israel, pero era con nosotros primeramente, con los gentiles o con los que nos llamábamos gentiles. Y Dios, entonces en ese pacto, el Dios nos habla y nos está hablando que Él hará conocer su pacto, todo lo que nos dio en el pacto, todo lo que nos entregó en el pacto, que nos ha entregado tesoros eternos, así que como nos ha dado la verdadera vida eterna, que es conocimiento de Él y de su Hijo Jesucristo que Él envió a la tierra. O sea, no solamente esa vida eterna, sino que nos ha entregado todas las riquezas de su gloria, de su gracia, de su justicia, de su misericordia, de su benignidad, de su bondad, de su amor. O sea que nos ha entregado tantas cosas que probablemente nosotros no conocemos todavía y las ignoramos todavía. Pero Dios nos va a llevar a un conocimiento, a un pleno conocimiento, para que podamos comprender lo que Él está haciendo con nuestras vidas y para que podamos entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y por eso Dios está obrando en nuestros corazones, tratando con nuestros corazones, con el corazón del pueblo, un pueblo que viene de mucha destrucción y que Dios va a obrar el poder de la restauración y va a mostrar su gloria a través de esa sanidad y a través de ese poder que ha de ser manifiesto en medio de su pueblo, para que podamos comprender y podamos ver la gloria postrera que es mayor que la primera, porque Dios va a manifestar esa gloria y la va a manifestar en la restauración, porque en la restauración es donde la va a manifestar, la va a mostrar, porque va a mostrar que donde el hombre no puede actuar, Dios actúa, que donde el hombre no puede hacer, Dios hace, que donde el hombre no tiene poder, Dios tiene poder, y Él va a manifestar ese poderío y ese señorío. Entonces, dentro de todo lo que Dios nos está hablando, para que nosotros entendamos, nos está hablando de lo que tiene que vivir el remanente y pasar el remanente. Y ya Dios nos ha hablado muchas cosas dentro
de lo que el remanente tiene que vivir y tiene que pasar. Y en estos días nos ha estado hablando de cómo Dios quiere que el remanente entre en el reposo. En el reposo. O sea, que el remanente aprenda a descansar ¿en quién? En Dios. A reposar en Dios. O sea, que el remanente le entregue todo a Dios. ¿Le entregue cuánto? ¿Y qué es todo? Cuando yo le entrego a Dios toda mi vida, le tengo que entregar todas las áreas de mi vida. Todo. Porque Dios tiene que llegar a ser el todo y en todos. El todo y en todos. O sea que si todavía Dios no es el todo de tu vida, pues Dios tiene que llevarte a que Él sea el todo de tu vida. El todo en todas las áreas de tu vida. El todo. Que Él sea el centro de tu vida. Que Él sea la causa de la adoración. Que Él sea la razón de tu existir. Que sea la razón por la cual tú vives. Que Él sea el proveedor. Que sea el ayudador. Que Él sea el sustentador. Que Él sea el consolador. Que Él sea el que hace todo en tu vida. Tu sanador. Tu sanador. Que Él sea tu medicina. Que Él sea tu médico. Que Él sea tu proveedor. Que no sean otras cosas de esta tierra, sino que Él lo sea. Que Él lo sea. Entonces Dios nos va a llevar a una confianza plena y a una esperanza plena. Nos va a llevar a que nosotros pongamos toda nuestra concentración en Él. Toda, absolutamente toda. Por eso el propósito en la iglesia y en la predicación, y el propósito en el apacentamiento y en la enseñanza y en la profecía y en el apostolado y en todo lo que hay en la iglesia, debe ser de llevar los hombres a vivir para Dios y para la gloria de Dios. No hay otro objetivo. El objetivo no es construir templos. El objetivo no es, hermano, hacer montones de cosas sin vivir para Dios. No tiene sentido. Dios nos enseña, hermano, por la palabra, que Cristo vino a la tierra, hermano, a traer la vida de Dios, a traer la imagen de Dios, pero a reconciliar el mundo con Dios. O sea, llevarlo a vivir ¿para quién? Para Dios. A volver a Dios. Él vino a restaurar todas las cosas. Él es el restaurador por excelencia. Y Dios entonces, en la restauración que comenzó con la venida de Cristo aquí a la tierra y que quería que a través de los siglos esto se perpetuara y pasara de generación en generación y que cada generación que Dios tenía viviera para Dios, se entregara a Dios, se sometiera a Dios y se humillara en la presencia de Dios y viviera como Dios y caminara como Dios en esta tierra, tristemente eso se perdió y no se cumplió a través de generaciones. Pero en el último tiempo Dios se ha propuesto restaurar todas las cosas. Aleluya. Entonces, restaurar ¿qué? Todo lo que se perdió en la primera iglesia. Porque ya no es ni siquiera la imagen del hombre, porque ya Dios la trajo en Cristo. Y muchos han vivido como Cristo en esta tierra. Muchos. Los apóstoles todos vivieron como Cristo. Se entregaron, sufrieron el martirio, el oprobio, vivieron la vida de Dios en mansedumbre, en humildad, en sencillez. En el pasado hombres y mujeres se entregaron para ser quemados, se entregaron para ser decapitados, se entregaron para vivir una vida totalmente para Dios. Vivieron la vida de Dios, fueron quemados, aún muchos. Hermanos, que Dios usó para traducir la palabra, fueron quemados en la hoguera. Fueron quemados por herejes. Fueron quemados. Fueron aserrados. Fueron decapitados. Y nosotros vemos entonces como hubo vidas que se entregaron. Entonces, ya nosotros sabemos que todo lo que pasó en el pasado es un ejemplo para nuestras vidas de lo que Dios quería que la iglesia viviera a través de los tiempos. Pero la iglesia no lo vivió. Y ya nosotros sabemos que la restauración en el último tiempo comenzó con Martín Lutero. Y de ahí para acá,
Dios ha venido tratando con su pueblo y ha intentado varias veces empezar un proceso de restauración que no se ha dado, no se ha llevado a cabo, no porque Dios haya fracasado, sino porque el hombre no se ha prestado para Dios. Y por eso Dios necesita hoy un pueblo, hombres y mujeres, familias enteras, que se entreguen para vivir para Dios y para la gloria de Dios. Familias que estén dispuestas a pagar el precio de la restauración. ¿Por qué? Porque la iglesia está destruida. ¿Cómo está la iglesia? Hecha pedazos. Y no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Dios ha puesto un sentir ahora en el remanente, pero eso ha sido por su gracia y por su bendita misericordia. Porque si no, por causa de la destrucción, nosotros estuviéramos bien lejos de Dios. Bien lejos. Pero ahora Dios nos está acercando. ¿Qué está haciendo Dios? Acercándonos a Él. Llevándonos a Él. Nosotros no queríamos. Y nadie quiere. En su carne nadie quiere. En su carne nadie quiere. En su carne usted quisiera estar en otro sitio ahora. En su carne usted quisiera hacer otras cosas. En su carne. Pero en el espíritu, Dios lo está guiando. Y lo está llevando. Y nos está convenciendo. Y nos está redarguyendo. Y nos está limpiando. Y nos está purificando para que veamos su gloria. Y para que sepamos que solamente Él es Dios. Y que Él es el único digno de alabanza. Entonces Dios está tratando con nosotros. A veces es difícil. Yo le voy a decir una cosa, mi amado. Mi amada, no es fácil a veces. Porque usted está siendo confrontado con lo que hay en usted mismo. Con su propia vida. ¿Está siendo qué? Confrontado. Y confrontada. Está siendo confrontado. Entonces, como Dios nos está confrontando y está tratando con nosotros, para que nosotros nos entreguemos a Él y vivamos para Él. Y veamos el poder de la restauración. Y sepamos que la condición que usted está viviendo ahora simplemente es un proceso por el que Dios lo ha metido para que usted vea el poder de la restauración. Y vea el poder de Dios en acción. Porque la iglesia no lo ha visto. Y no porque Dios no quiera, sino porque no ha habido un pueblo que se disponga para Él. Que se disponga para ver su gloria. Para ver su poderío, para ver su señorío. Entonces Dios trata con nosotros, está tratando con el remanente, para que el remanente entre en el reposo y le entregue todo a Él. Porque nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, ni podemos tampoco hacer nada por nadie. No podemos. Usted ve cómo Dios imposibilita, y a veces uno trata de ayudar y no puede, porque Dios tiene que pasar a cada uno por Él. Proceso y dejar que Dios trate con cada uno, dejar que Dios haga en cada uno lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Él nos va a llevar a un encuentro personal con Él, a que tengamos intimidad con Él, a que vayamos a Él, al que lo hace todo, al que lo ejecuta todo. Y para eso Dios está hablándole a un remanente y le está mandando palabra a ese remanente, para que el remanente tenga instrucción, tenga los lineamientos, sepa por dónde Dios lo está conduciendo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no va a andar a la deriva. Dios no deja a su pueblo a la deriva. Y al remanente no lo va a dejar a la deriva. Dios ha tenido misericordia de un remanente. Y nosotros formamos parte de ese remanente. Aleluya. Entonces, yo le voy a invitar a usted nuevamente que venga la palabra. Libro de Hebreos. Hermano, venga al libro de Hebreos. Libro de Hebreos. Estamos estudiando en el libro de Hebreos, por instrucción del Espíritu Santo, porque ya dijimos que Dios quiere que su pueblo entre en el reposo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está muy angustiado, está viviendo muchas angustias,
está viviendo muchos conflictos, muchos quebrantos, porque el pueblo cuando salió de Babilonia, salió ¿cómo? Destruido. ¿Cómo salió? Destruido. Y destruido en muchos aspectos. Destruido en el aspecto humano y en el aspecto espiritual. Destruido. Entonces, como hay tanta destrucción, hay tantos conflictos, hay tantos problemas, tantas situaciones, pues el único que tiene poder para actuar es Dios. Entonces Dios lo que está pidiendo de ese pueblo es que ese pueblo entre a descansar en Dios, entre a reposar en Dios. Amén. Entre en el reposo de Dios. Y se repite la historia de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Porque Dios lo sacó de Egipto, con una vida dañada, una vida totalmente dañada. El pueblo cuando salió de Egipto salió con una vida dañada. Simplemente Dios lo sacó de allá, pero su vida estaba dañada. ¿Dañada por qué? Por el pecado, por todo lo que es Egipto. Y Dios lo que quería hacer con el pueblo, al meterlo al desierto, al pasarlo por el Mar Rojo y meterlo al desierto, era tratar con ese pueblo para limpiarle a Egipto del corazón. Pero ese pueblo no se prestó para Dios. Ese pueblo no se entregó para Dios. No le permitió a Dios hacer la obra. Así como nosotros ahora. Dios nos sacó de Babilonia. Y Dios está esperando que tú y yo nos prestemos para Él. ¿Para quién? Para Él. Fíjese que ya no es para una iglesia, ni para una denominación, ni para un pastor, sino para Dios que hace todas las cosas. O sea que aquí vamos a aprender, hermano, a quién nos sometemos y por qué Dios nos ha unido a nosotros. ¿Por qué usted está aquí? Porque usted va a entender por qué y para qué. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué quiere lograr el Señor? ¿Y por qué cuando sacó al pueblo lo metió al desierto? Para limpiarle a Egipto, para sacarle a Egipto. Ya hemos dicho entonces que no solamente Dios ahora nos va a limpiar a Egipto, sino que nos va a limpiar también a Babilonia del corazón. Porque fueron dos cosas que nos afectaron y que nos dañaron. Y Babilonia nos llevó a hacer muchas cosas, hermano. Porque Babilonia no solamente está en la iglesia denominacional. Yo quiero que usted entienda eso. Que Babilonia no solamente está en la iglesia denominacional. Babilonia está en el mundo entero. Y por causa de Babilonia, nosotros nos metimos en muchos líos y muchos problemas. Y muchos conflictos. Muchos. Y dependíamos mucho de Babilonia, así como el pueblo dependía de Egipto. El pueblo dependía de Egipto. Antes nosotros dependíamos de Egipto, dependíamos de Faraón, dependíamos de todo lo que se hacía allá en Egipto. Nosotros trabajamos para los egipcios, vivíamos para los egipcios, servíamos a los egipcios y al pueblo de Faraón, todo el pueblo de Faraón y a los siervos de Faraón. No solamente al pueblo que vive para Egipto, sino también a los demonios, porque nosotros estábamos en manos de los demonios y le servíamos a ellos. Enriquecíamos, hermano, con nuestra vida, con nuestro cuerpo, todo lo que había en Egipto. ¿Usted no contribuyó a enriquecer las tabacaleras y las licoreras? Usted contribuía a eso. Y las discotecas. Todo eso nosotros contribuíamos. ¿Cuánto dinero dejamos allá? ¿Cuánto pagábamos? O sea, que entendamos lo que es Egipto. Entendamos todo lo que es pecado. Entendamos todo lo que vive el mundo. Todo lo que se hace en el pecado. Los centros de placer, los centros nocturnos, los centros, hermanos, de diversión. Todos esos lugares, hermanos, que tiene el mundo, que tiene Egipto, nosotros los enriquecimos. Nosotros contribuimos a construir todo eso. Todo eso. Todo lo de Egipto. Pero también Babilonia.
Porque no solamente el día que Dios nos llamó, hermano, nos llamó, entonces nos metieron a Babilonia y nos pusieron de una vez en el ministerio. Y nos pusieron de una vez a ministrar y nos compraron con el ministerio y nos enseñaron la gloria al ministerio y querían hacernos de una vez ministros portentosos y ministros internacionales y hacer un montón de cosas cuando Dios todavía no nos había preparado para ese propósito. Entonces hicieron más daño que bien. Más daño que bien. Y nos sembraron a Babilonia, la vanagloria. Y nos enseñaron muchísimas otras cosas. Y nos hicieron meter en deudas y en conflictos. Y allá en Babilonia nos decían que había que ir al médico. Y nos enseñaron a depender de los médicos y no de Dios. Pero en el reino de Dios y en la restauración no dependemos de médicos, ni de hombres, ni de ninguna cosa creada, sino del creador de los cielos y la tierra. Del sustentador del universo entero. Y por eso Dios ahora en este tiempo nos está enseñando a depender de Él. ¿A qué nos está enseñando? A depender de Él. A vivir para Él. A entregarnos a Él. Y como la vida está con tantos problemas y tantos conflictos, ahora el único que los puede resolver, ¿quién es? Dios. Dios los va a resolver. Y Dios te está llevando a ti a que tú le creas a Él. Porque para poder entrar en el reposo hay que creerle. Si tú y yo no le creemos a Dios, no podemos entrar en el reposo. Tengo que creerle. ¿Tengo que qué? Sobrenaturalmente usted está aquí. ¿Cómo está usted aquí? Porque, hermano, cuando uno mira las circunstancias y por qué usted está aquí, es más, usted en su carne probablemente no quiere estar aquí. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos convence. Y nos lleva a toda verdad. Y nos muestra a Él camino. ¿Qué nos muestra a Él? El camino. Porque ya le dije que en su carne usted, algunos quisieran tener dinero para pagar un cohete e irse a la luna. Pero no pueden. Porque no se puede. Tenemos que quedarnos quietos y dejar que Dios nos dirija. Dejar que Dios haga. Dejar que Dios trabaje. Y en su propósito santo, sin que sea deseo humano, que Dios pone el deseo, Dios lo ha traído hasta aquí. Y lo ha traído hasta aquí para que se cumpla el propósito de Dios. El plan de Dios, el designio de Dios, la voluntad de Dios. Entonces, Dios nos ha hablado mucho en estos días para hablarnos de todos los privilegios que Él nos ha dado, que no son pequeños. Y por amor a algunos que están aquí por primera vez, oyendo esta palabra, yo quiero hacer un breve recuento. Y es que Dios comienza en el libro de Hebreos a exaltar la gloria del Hijo. Él habla de los ángeles, habla del Hijo. Y nos muestra, hermano, lo que es el Hijo y lo que representa el Hijo. Y Dios comienza entonces a través del libro de Hebreos a hablarnos de privilegios que nosotros tenemos. ¿Hablarnos de qué? De privilegios que tú y yo tenemos. Y no privilegios terrenales, aunque van a trascender para lo terrenal primero, sino de privilegios eternos. ¿Privilegios qué? Eternos, o sea que permanecen para siempre. Privilegios eternos. ¿Y cuál es ese primer privilegio? El de ser llamados hijos de Dios. Porque Dios a nosotros nos engendró, no nos creó. Nos creó en Adán, pero no todo el que es creado en Adán es hijo de Dios. Solamente aquellos que Dios engendró en el Espíritu somos verdaderos hijos de Dios. Porque Dios nos hizo nacer. ¿Nos hizo qué? Nacer. Eso es lo que se llama el nuevo nacimiento. Ya dijimos que
el Espíritu Santo hizo sombra en María. Y cuando hizo sombra en María se juntó el poder de Dios con la voluntad de Dios y dio lugar a una nueva creación que se llamó Jesús. Jesús, porque Cristo estaba con el Padre. Se llamó Jesús, pero también en Jesús estaba Cristo. O sea que Dios puso su espíritu. El espíritu de su Hijo lo puso en ese cuerpo. ¿Lo puso dónde? En ese cuerpo. Y así mismo, de la misma manera, Dios hace sombra por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, el día que lo tenía predestinado, y se junta el poder de Dios con la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida, para que nazca también Cristo en nosotros, esperanza de vida. Entonces Dios nos hace nacer de nuevo. Por eso el día que usted nació de nuevo, el día que yo nací de nuevo, comencé a ver las cosas de otro color. Ya no las vi igual, porque nací de nuevo. Ese día hubo lloro, ese día hubo llanto, ese día hubo reconocimiento al Dios verdadero. Ese día Dios me dio la fe para creerle. Ese día Dios me dio la fe para que a través de la fe yo le pudiera creer. Pero nací de nuevo, porque Él me hizo nacer de nuevo. Y por eso es un misterio el nuevo nacimiento. Pero yo voy a entender que Dios me hizo nacer de nuevo para que yo pueda llamarme hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él me dio su naturaleza. Para que esa naturaleza salga de mi vida. Para que esa naturaleza salga de mi ser. Salga de mi carácter. Que ya no sea el carácter viejo que yo tenía. Sino que ahora comienza a salir el nuevo. Porque las cosas viejas pasaron. He aquí son todas hechas nuevas. Porque Dios no trata con el hombre viejo. Dios no lo reforma. Usted ve que la religión que le enseña a la gente a reformarse. Y le dice a la gente que se proponga no pecar. ¿Usted cree que usted porque se proponga no pecar, usted no peca? Usted más rápido que inmediato peca. Usted se puede encerrar en una habitación, en un nicho. Y usted meterse ahí con llave. Y allá adentro está pecando. Con los pensamientos, con las intenciones, con las motivaciones, con los deseos, con los anhelos, con los gustos. O sea que por más que usted trate de no pecar, usted peca. Porque la naturaleza de nosotros en la carne es pecaminosa. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Tenemos una naturaleza pecaminosa. La Biblia dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo nacimos nosotros? En pecado. Por lo tanto, nuestra naturaleza es pecaminosa. Y mire usted la lucha, y présteme atención en esto, hermano, porque esto le va a ayudar mucho a usted en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque usted tiene luchas, usted tiene conflictos. ¿Cuánto tenemos luchas aquí? Tenemos conflictos. Tenemos muchos conflictos. Tenemos conflictos de adentro y de afuera. Conflicto con usted mismo y conflicto con los demás. Problemas con usted y problemas con los de afuera. Entonces esto me va a hacer entender a mí por qué Dios me hizo nacer de nuevo. ¿Me hizo qué? Nacer de nuevo. Para que yo viva para Él. Para que yo me entregue a Él. Y ahora Dios me dio la calidad, la condición, el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Y por eso, hermano, nos vamos a dar cuenta que nadie puede cambiar a nadie. Que el que tiene poder para hacer una obra en nosotros se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Ahí Dios va a tratar con las vidas, hermano. La religión me enseña a mí a cambiarme a mí mismo y a cambiar a los demás. Tremendo error. Un error craso. Porque nadie puede cambiarse a sí mismo. Martín Lutero trató de cambiarse a él mismo. Martín Lutero
Empezó con sus ayunos, empezó con sus oraciones. El Espíritu Santo comenzó a redarguir a Martín Lutero de pecado, justicia y juicio. Porque así fue como Dios comenzó la restauración en tiempo de Martín Lutero. Y comenzó este hombre a sentir que era un pecador, y a sentir que estaba sucio, y a sentir que necesitaba algo más. Y este hombre comenzó a ayunar, y este hombre comenzó a flagelarse el cuerpo, y este hombre comenzó a hacer sacrificios, y este hombre comenzó a hacer penitencias, y no comía, y estaba metido, encerrado en su habitación, allá en el convento. Y sin embargo nada de eso. Él, por más ayunos que hacía, y por más sacrificios que hacía, y por más que no dormía, y por más que gritaba, y por más que clamaba, él no se sentía perdonado. ¿Por qué? Porque él no entendía lo que Dios estaba haciendo. Y por eso todas esas cosas que Martín Lutero hizo resultaron infructuosas, vanas. Oraba, rezaba, cogía todos los rezos que le habían enseñado ahí en la tradición católica y lo rezaba, y nada de eso lo sacaba de su condición. ¿Y sabe qué llegó a decir? Que Dios no tenía misericordia. Que Dios no tenía misericordia. ¿Y por qué? Porque se seguía sintiendo pecador y sucio. Hasta cuando Dios lo llevó a la palabra. Lo llevó a la palabra en ese tiempo que no se leía ni siquiera la palabra. Y Dios lo llevó a la palabra. Porque Dios hizo que Martín Lutero fuera versado en latín y pudo entender el latín y comprender, hermano, porque todavía no se había traducido la Biblia como nosotros la tenemos hoy. Y ahí Dios lo llevó a descubrir, hermano, y lo llevó exactamente a Romanos, a la epístola a los romanos, porque para eso Dios le dejó una epístola a la iglesia de Roma, para que entendiera que esto no era por las obras, como la iglesia romana católica lo ha enseñado, y la misma iglesia cristiana lo ha vivido, enseñándole a los hombres a negociar con ayunos, con oraciones, cuando nosotros no nos acercamos al trono del negocio, sino al trono de la gracia y del don inmerecido. Entonces Dios llevó a Martín Lutero a Romanos, y ahí le mostró en Romanos y le dijo: Martín, mas el justo por la fe vivirá. Simplemente cree que yo soy Dios, simplemente cree que yo tengo el poder, simplemente cree que yo puedo cambiar tu vida, simplemente cree que yo puedo obrar en tu vida y hacer en tu vida. Solamente créeme. No necesitas más creerme, no necesitas más, no tienes que hacer, no tienes que actuar. Está pasando por una situación difícil, está pasando por una situación insostenible. Solamente créeme. Solamente créeme. El mayor problema de nosotros los seres humanos. Y ahí lo tenía Martín Lutero. Martín Lutero estaba metido en el convento. Y de ahí Dios comenzó a revelarle, hermano, lo que era la justificación por la fe. Porque en la fe comienza todo. En la fe comienza todo. Comienza todo creyéndole a Dios. Por eso el que no le cree a Dios, sin fe, dice ahí el libro de la fe, es imposible agradar a Dios. Y lo vamos a ver ahora más adelante. Sin fe, Martín Lutero, ese hombre sincero, pero sinceramente equivocado. ¿Por qué? Porque él estaba buscando a Dios de otra manera. No estaba buscando a Dios como Dios tenía que ser buscado, creyéndole a Él. Él pensaba que por sus ayunos, él que pensaba que por sus oraciones, él pensaba, hermano, como muchos de nosotros pensamos, porque, hermano, nosotros muchas veces pensamos que porque ya no vamos a hacer sexo por allá ilícito, ni estamos haciendo ninguna cosa, y ya nosotros pensamos que con eso ya es suficiente, y que Dios no me mira, ni me complace, ni me oye la oración. No es que Dios no esté oyendo, lo que pasa es que Dios está tratando contigo, y está llevándote en un camino para enseñarte verdaderamente lo que es la fe, y lo que es vivir por fe, y lo que es dependencia de Dios, porque Dios quiere una plena dependencia de Él, y que le entregues todo a Dios, y que le sueltes todo a Dios, y que no le eche la culpa a nadie de tu condición, de tu situación, sino que sepas que Dios te metió allí para que el propósito de Dios sea cumplido.
El Dios eterno te está llevando, como llevó a Martín Lutero. Ahí comenzó la restauración. Ahí comenzó, porque todo comienza con la fe. Con la fe, y va a seguir empezando con la fe. ¿Qué está haciendo Dios con el remanente ahora? Metiéndolo en dimensiones de fe. Porque usted tiene que soltarle todo a Dios. Su salud tiene que ponerla en las manos de Dios. Porque su salud no está en las manos de los hombres. Yo no le puedo decir a usted, deje las pastillas, deje la medicina. Eso se lo tiene que decir Dios a usted. Tiene que ponérselo a Dios. Entregárselo a Dios. Y le tengo que pedir a Dios que obre en mi vida. Porque yo no quiero una vida infructuosa. Yo no quiero una vida, hermano. Una vida que llamándome cristiano no le crea al que me llamó. Que llamándome hijo de Dios no lo represente como lo tengo que representar. Que llamándome casa de Dios no me deje limpiar para que Él pueda habitar a plenitud en mi vida. Porque si yo soy casa de Dios, Él quiere habitar en una casa limpia, una casa santa, una casa que lo honre a Él. Entonces, el mayor problema de nosotros es que nosotros buscamos un chivo expiatorio para echarle la culpa de nuestra situación. Y yo tengo que pensar que Dios permitió que yo llegue hasta aquí. Pero usted va a tener que reconocer, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí te ha ayudado el Señor. Hasta aquí tú has visto la mano de Dios. Hasta aquí, mi hermano. Y Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Porque Él es tu Dios. Él es tu Dios. Él es el soberano. Él es el grande y Él es el temible. Él es el eterno. Y Dios lo que necesita entonces es un pueblo que le entregue todo. ¿Sabe qué hizo Martín Lutero? Le entregó todo. Se dio cuenta que nada de lo que él había hecho servía, que nada de los esfuerzos que él había hecho valía. ¿Cuánta gente ayunando por el esposo, ayunando por la esposa, ayunando por los hijos, orando por los hijos, pidiéndole a Dios? Y no confía en Dios. Está confiando en cuanto ayuna y está confiando en cuanto ora. Está confiando en sus obras. Ese es el espíritu de Roma que ha posesionado la iglesia, como lo ha posesionado Babilonia, como lo ha posesionado Persia, como lo ha posesionado Grecia, con el intelecto, con habilidades intelectuales. El ministerio no es por habilidades intelectuales, el ministerio viene por llamamiento de Dios. Entonces, ¿cuántas cosas en la iglesia y cuántos vicios y cuántas cosas ha hecho el hombre que son totalmente contrarias a Dios y al propósito de Dios? Y por eso Dios, hermano, ha tomado un remanente del que formamos parte nosotros. ¿Cuántos forman parte del remanente? Dele aplauso al Rey. Yo le voy a decir algo, mi hermano. El remanente va a ver la gloria de Dios. Se lo digo en el nombre de Jesús. Se lo digo en el nombre de Jesús. Se lo digo en el nombre de Jesús. Le voy a decir, hermano, una palabra. Le voy a decir una palabra, mi hermano, que lo dice Malaquías. Probadme ahora en esto. ¿Qué dice Dios? Probadme ahora en esto. Pruébenme. Créame solamente. Yo no te estoy pidiendo oro ni plata, porque no te pido plata porque no tienes. Tú no tienes oro tampoco. Créeme. Créeme. Atrévete a creerme. No necesitas más nada. No necesitas más nada. Créeme. Y mira, va a ser así, que Dios te va a sacar de la situación. Martín Lutero solo fue de la noche a la mañana. Pasó días, semanas ahí. Porque era una lucha en él.
Era una lucha en él para creerle a Dios. Era una lucha, como la lucha que tú tienes. ¿Tú crees que es fácil soltar? Tú quieres meter la mano, tú quieres hacer, tú quieres cambiar las vidas, tú quieres cambiar la condición, tú quieres. Y no puedes, por más que trates, no puedes. Pero cuando yo le entrego a Dios, cuando yo le suelto a Dios, digo, Señor, no puedo, me declaro incapaz, me declaro insuficiente, no puedo con esto, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame porque tú eres mi Dios. Y si tú le dices a Dios que te ayude, Dios te va a ayudar. Aún decirle, ayuda a mi fe, Señor, ayuda a mi fe. Y ni siquiera aumentame. Porque el Señor, cuando los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe, Él dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza. O sea, no tienen que tener fe muy grande. Simplemente tenerla y ponerla en acción. Ellos dijeron, aumentanos la fe. Y Él dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, dijeres a este monte, muévete, y la montaña se moverá. Por eso uno en lo elemental, cuando pedimos oración para que Dios nos sane, hermano, si el instrumento que está orando no lo cree y la persona que está recibiendo no lo cree, pues no hay nada. Pues no tiene sentido. ¿Para qué yo pido oración? Pero si yo creo, hermano, yo creo. Y por eso Dios a veces con un impío puede trabajar mejor. Puede trabajar mejor. Y le voy a decir por qué. Con un impío, con un drogadicto, con un pervertido sexual, con un corrupto de afuera, Dios puede trabajar mejor. Ese está más presto que el religioso, que ha vivido religión. Porque estamos dañados por la religión. Estamos dañados por esos cimientos perversos que nos metieron, que nos enseñaron a confiar en nosotros y a confiar en los hombres, en lugar de apoyarnos en Jehová, Dios de los ejércitos, que lo hace todo y lo tiene todo. Entonces el Dios eterno, hermano, nos está hablando hoy para que nosotros entendamos el propósito de su voluntad, el designio de su voluntad, y por qué Dios quiere que entremos en el reposo, y por qué en el contexto de Hebreos, hermano, nos vamos a dar cuenta por qué el libro de Hebreos, hermano, el libro de Hebreos. ¿Y sabe por qué? Porque Dios vino a los hebreos, a su pueblo, y su pueblo no lo recibió, porque no creyeron en él. Ese fue el problema siempre con el pueblo de él, que no le creyó. Y por eso tampoco le pudo obedecer. ¿Y cuál ha sido el problema con nosotros? El mismo. No creerle. No creerle. Y por eso buscamos la solución de otra manera, no a la manera de Dios. Imagínese cuando Dios le dice a usted, quédese quieto, no haga nada, no diga nada. ¿Usted cree que eso es fácil? Dios me tapa la boca y hablo por los oídos. Y Dios tiene que tratar con mi vida. Tiene que tratar con tu vida. Por eso la restauración, hermano, no es cualquier cosa. Usted sabe que nosotros vamos a ver un pueblo totalmente libre. ¿Un pueblo qué? Totalmente libre. Libre de preocupaciones, libre de deudas, libre de conflictos. Y le estoy tocando la parte humana, que es donde más le duele a usted. Pero hermano, libre de religión, libre de apariencia, libre de hipocresías, de mentira y de engaño, libre totalmente. Por eso el Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Libres para Dios, libres para Dios, libres para el propósito de Dios, libres para que usted pueda ir a otros mañana y hablarle de esa libertad y hablarle verdaderamente de un Dios que sana, salva y liberta. Yo no puedo hablar de un Dios, hermano, a quien yo no creo. Yo no puedo hablar de un Dios, hermano, quien yo no vivo. Yo no puedo hablar de un Dios que sana. Yo no puedo hablar de un Dios, hermano, que liberta, si yo no he visto esa liberación en mi vida. Y por eso Dios va a ser libre al remanente, para que el remanente muestre y manifieste la gloria de Dios, porque para eso Dios lo ha llamado y lo ha convocado, para que manifieste su gloria.
Dios va a mostrar su poderío y su señorío. Dios va a mostrar que Él es Dios. Y por eso Dios tiene al pueblo en un compás de espera. Usted está pasando por situaciones, pero Dios lo va a sacar de ahí. Dios no lo trajo a usted para dejarlo ahí. No. No. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto fue para llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. Pero tenía que pasar por el desierto. Y ese desierto era corto, muy corto. Fueron 40 días lo que Dios pactó. Pero el pueblo, como se puso duro y rebelde, pasó 40 años. Y todos los que salieron de Egipto, con excepción de dos, cruzaron. Hermano, con excepción de dos. Pero eso no es lo que estamos esperando ahora. Nosotros queremos y pedimos que todo el remanente le crea a Dios y cruce al otro lado para la gloria de Dios. Y vamos a ver un remanente establecido, hermano. La obra que hay que hacer ahora en este último tiempo, hermano, le voy a decir una cosa. Dios la va a hacer de una manera que usted no se imagina. Usted no se imagina, pero usted lo va a ver. Usted lo va a ver. Hay muchos pasando por problemas, careciendo de recursos. No hay medios. A veces ni para un transporte. Pero gloria a Dios. Eso no se va a quedar así, hermano. No. Y le estoy hablando de lo elemental. Y yo no estoy hablando aquí de dinero. Olvídese ahora de eso. Estoy hablando es que Dios establece. ¿Dios qué? Hermano, ¿me va a mandar Dios de misión a mí, hermano? No. ¿Me voy a ir a la terminal a pedir para un pasaje? No, hermano, por favor. Es un absurdo. Ese no es el Dios que yo conozco. No le dijo el Señor a los discípulos, no se provean de nada, que por el camino ustedes van a tener todo. Lo que el Señor le estaba diciendo, hermano, yo voy a ser su proveedor. El proveedor de ustedes no van a ser los hombres. Esto no depende de hombres. Esto depende de mí, que hago todas las cosas. Aleluya. Y por eso es que Dios, hermano, nos está pasando a nosotros por toda la situación que estamos viviendo, porque nos está enseñando también a administrar. ¿Qué nos está enseñando? Porque hemos sido unos despilfarradores, derrochadores. Hemos derrochado, hemos gastado en lo que no necesitamos, hemos invertido en lo que no debemos, y Dios nos está sacando de ahí, porque nos está enseñando. Amén. Porque cuando ha habido bendición, ¿qué hacemos nosotros? Lo tiramos, hermano. Vamos para aquí, vamos para allá, compramos lo que no necesito. Hermano, y estoy hablando de lo elemental, porque Dios nos va a llevar a nosotros a una dependencia total de Él, a que dependamos de Él, a que vivamos para Él. Amén. Porque Él es Dios, Él es Dios, Él es soberano, Él es eterno. Entonces Dios quiere que su pueblo entre en el reposo, y Dios se está concentrando ahora en esto, y nos ha dado muchos mensajes, y todos los días nos está diciendo lo mismo. Entre tanto que se dice hoy, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el desierto. Si oyeres hoy, ¿cuántos están oyendo la voz de Dios? Entonces Dios nos está dando oportunidad para que entremos en el reposo. Y entonces volvamos a la palabra. Hebreos capítulo 10. Y leamos un poquito el contexto del 9:23. 9:23.
¿Por qué? Porque estamos estudiando el sacerdocio. Y Dios nos habló cosas muy profundas del sacerdocio. Porque ya dijimos que nos dio privilegios. Y los privilegios son el de ser hijos de Dios, el de ser sacerdotes de Dios, el de ser casa de Dios, el de ser primogénitos de Dios y el de ser adoradores. Hermano, ¿usted quiere más? ¿Cuántos privilegios tenemos nosotros? Muchos. Y Dios nos está hablando de lo que es un sacerdote. Porque Dios nos va a hacer comprender lo que es esto, que es ser sacerdotes. Y porque yo debo cumplir con la función sacerdotal. Dice aquí, hermano, el 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas, o sea, con sangre, acuérdese que había derramamiento de sangre, acuérdese que se rociaba la sangre en los lugares que Dios mandó a edificar como una representación de su tabernáculo. Dios mandaba que se rociara la sangre. Y ya leímos ahí en Hebreos de qué manera se hacía. O sea, porque es bueno entender los rituales bajo la ley para que comprendamos las representaciones en Cristo. ¿Y por qué la sangre de Cristo? Y aquí dice, hermano, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas son, dice, con mejores sacrificios que estos. ¿Con mejores qué? Y ya nosotros sabemos cuál es ese sacrificio. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Usted ve por qué mucha gente está esperando que se construya el templo? Que porque Cristo va a venir al templo. Y eso es una equivocación total, hermano, porque ya Dios perfeccionó todas las cosas y ya tiene el templo. Cristo es el templo y nosotros formamos parte de ese templo. Somos el templo de Dios. Por eso, hermano, que Dios me haya elegido para ser casa de Dios, templo de Dios. Y por eso Dios quiere de este templo santidad, pureza. Porque la Biblia dice que somos morada de Dios en el Espíritu. En el Espíritu. Y somos el templo. Por eso es que en la Nueva Jerusalén ya no va a haber templo. ¿Por qué? Porque Cristo es el templo. Nosotros somos el templo. Él va a habitar a plenitud en nosotros. Tendremos todo lo que dice la Biblia, calle de oro, mar de cristal. No es una ciudad como las ciudades que nosotros tenemos. Nosotros somos la ciudad. Y en medio de esa ciudad, hermano, se va a poder habitar. Se va a poder vivir, porque es una ciudad santa. Es una ciudad apartada para Dios. La Nueva Jerusalén. Dice aquí entonces, porque no entró Cristo, el 24, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena, o sea, con sangre de animales. El sacerdote no entraba con su sangre, entraba con ¿qué? Con la sangre de los animales, de los sacrificados. Entraba al lugar santísimo. Y ahí rociaba, ahí echaba la sangre. Y dice aquí, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aleluya. ¿Y quiénes son los que le esperan? Los que le creen. ¿Los que qué? Los que le creen. ¿Quiénes son los que le esperan? Porque si yo espero en Dios, ¿qué estoy haciendo? Creyéndole. ¿En quién tiene que esperar usted?
Debe, porque usted no puede poner su esperanza en lo que van a hacer con usted, en que alguien le va a ayudar, en que alguien le va a resolver. Yo estoy esperando en unos resultados que me dé el médico, porque él me va a decir lo que tengo y el tratamiento que me tengo que hacer. Ah, te equivocaste. Porque si usted está esperando en el médico, perdió todas las materias. ¿Usted cree que el hombre puede conocer mejor su cuerpo que Dios? ¿Quién lo creó a usted? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo formó en el vientre de su mamá? Usted viera el misterio que hay ahí, en la formación de un niño aquí adentro. Usted no se ha puesto a pensar, hermano, cómo dos células tan chiquitas forman una vida. Y tan perfecta, tan perfecta. La máquina más perfecta de la creación es el hombre. La computadora más perfecta, hermano, es el cerebro del hombre. Entonces, cuando yo entiendo esto, que esto lo hizo Dios, y que Él es el único que sabe lo que se daña, yo no voy a poner mi confianza en un matasanos, perdóneme, hermano. Sin ánimo de ofender. Se lo estoy diciendo para que usted medite. Para que usted medite. Porque yo tengo que llegar a esa meditación, hermano, para poder yo, hermano, estar convencido y para poder tener fe como la debo de tener, hermano. Yo tengo que pensar un poquito, hermano, ¿quién me creó a mí? ¿Quién me hizo a mí? Yo voy a poner mi cuerpo para que le metan cuchilla, los hombres. Cuando yo veo cómo Dios trató con los hombres de Él y cómo los mantuvo en salud, cómo murió Moisés, de un cáncer, de sida, estaba entero, con 120 años y en sus cabales. ¿Cómo se llevó Dios a Elías? Lo arrebató de aquí, se lo llevó enterito. Salud. Y esto me tiene que servir a mí, hermano, para yo saber en las manos de quién. Y eso no quiere decir que usted no sienta dolores, no se enferme. La fe no niega la realidad. ¿Qué no niega la fe? O sea, puede haber una enfermedad, puede haber un mal, puede haber situaciones, pero hay uno que me sana. Se llama Jehová Dios de los ejércitos. Hay uno que me guarda, hay uno que me cuida, hay uno que me sustenta, hay uno, hermano. Usted ve cómo tienen las mujeres esclavas ahora haciéndose exámenes cada año. Que la citología, que el cáncer de mama, que hay que hacerse una mamografía. Y los médicos y los dueños de clínicas llenándose de dinero, con los miedos de la gente y de la humanidad, con los temores de la humanidad, y los laboratorios llenándose de dinero, y los fabricantes de medicina llenándose de dinero, y yo todavía enriqueciendo a Egipto y a Babilonia, y gastándome mi dinerito, que Dios me lo da, y a veces ni le alcanza para la medicina. Y lo más importante es la medicina, porque dejan de comer hasta por comprar medicina. No, porque es lo más importante, porque para poder mantener mi salud, y vive enfermo, y vive con dolores, pues tu salud no la mantiene una medicina, la mantiene Jehová Dios de los ejércitos. Hermano, ¿cuánto para entrar en el reposo?
Porque usted dirá, ya yo le entregué todas las preocupaciones al Señor. Ah, pero estás tomando medicina y vives temiendo que te vas a morir si no te tomas la medicina. Pues no entro en el reposo todavía. ¿Cuánto hay por decir? Y por eso, hermano, es que Él va a venir por algo. Cuando Él aparezca por segunda vez, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, para librarlos de este cuerpo, de esta muerte, para llevarnos con Él, para que estemos eternamente y para siempre. Aleluya. Hermano, porque yo voy a estar con Él por ¿cuánto tiempo? Toda la eternidad. Por eso es que los que van para las bodas no son todos, no son todo el mundo. Mucha gente vistiéndose para ir, pero se están vistiendo con otra vestidura y no con la de Cristo. Yo tengo que creerle aquí en esta tierra. Y si todavía tú tienes 10 años de vida, 15, 20, 30, 40, que esos años tú vivas creyéndole a Él y obedeciéndole a Él. Si no, no tiene sentido. Viví en vano. Y por eso es que el pueblo de Dios ha perecido por falta de conocimiento, porque le hemos ocultado la verdad y no se lo hemos dicho. Y los pastores, nosotros los pastores, en lugar de enseñar al pueblo a vivir para Dios, a temer a Dios, nos hemos ocupado más de construir un bendito templo, un bendito edificio, sacando dinero, buscando dinero, haciendo actividad, y la gente muriéndose, y la gente atada, y la gente cautiva, y la gente con montones de problemas y de deudas y situaciones familiares, y no les importa, mi hermano, porque a los pastores no les importa, perdóneme, se llaman pastores inútiles, que no cuidan la grey, que no velan por la grey, sino que simplemente le sacan la carne, la lana y la leche, y no les importa su condición. Y por eso ha llegado el tiempo donde Dios va a hacer una obra tan poderosa, y ya comenzó a hacerla, esa obra poderosa en medio de su pueblo. Su pueblo no va a estar en ignorancia. El pueblo de Dios no va a estar en ignorancia. El pueblo de Dios va a ver la verdad. El pueblo de Dios va a ver que hay un Dios verdadero. El pueblo de Dios va a conocer que hay un Dios que reina. El pueblo de Dios va a ver que hay un Dios que cuida, y un Dios que sustenta, y un Dios que alimenta. El mismo Jesús está llorando en la presencia del Padre al ver la condición de sus ovejas y las que han rodado por el precipicio. Los pastores enaltecidos, consiguiendo vehículo del año y enriqueciéndose y buscando construir casa para ellos y mansiones y templo para meter 500,000, 2,000, porque no les importa. Por eso Dios no está interesado en multitudes. Dios está interesado en rebaños que sean cuidados y apacentados por el poder de Dios. Y por eso Dios nos está llevando, hermano, nos está metiendo, nos está uniendo, para que aprendamos a amarnos, a soportarnos. No es un proceso fácil, hermano, porque hemos sido tan dañados que nadie se quiere juntar con nadie. Nadie quiere estar con nadie porque teme que el otro lo dañe. Prefiere esconderse, prefiere ocultarse, no quiere ni hablar. Pero Él ha mirado desde los cielos para ver la condición de su pueblo. Y por eso Él dijo: yo mismo descenderé. Yo voy a descender y yo voy a apacentar y voy a cuidar las recién paridas y voy a cuidar los corderitos. Me los voy a echar en el hombro y los voy a cuidar. Voy a velar por ellos. Y por eso Dios va a levantar pastores conforme a su corazón. Pastores genuinos.
Va a tomar jóvenes. Vive Jehová en la presencia de quien estoy, que les va a poner un celo por su grey, un celo por sus ovejas, un cuidado por sus ovejas, porque sus ovejas, hermano, no estarán más esparcidas. Sus ovejas serán apacentadas, sus ovejas serán llevadas por pastos delicados, sus ovejas serán cuidadas. Y para eso te llamó Dios, para eso te tomó. Tú vas a entender que no te llama remanente por llamarte remanente. No, eso no es un título. Es un privilegio de Dios. Que Dios tome un grupo, hermano, y lo saque de la ignorancia. Lo saque de allá. De la confusión, porque esa es la confusión babilónica. Donde se ha confundido a su pueblo. Donde se le han hecho promesas vanas. Simplemente para sacarle el dinero. Y la gente se esfuerza y hasta coge prestado. ¿Cuántas personas he conocido yo que hasta hipotecaron su casa para construir edificios? Porque creyeron a las promesas de un hombre. Y después lo botaron. Pastores pidiéndole prestado a las ovejas. Y después se van y no pagan. Qué vergüenza para Dios. Qué vergüenza para Jesús, que es el pastor que dio la vida por sus ovejas. Se entregó por ellas. Se sacrificó. No le importó la vejación. Y no le importó el escarnio. Y no le importó que lo crucificaran desnudo. Y no le importó que le quitaran la ropa públicamente y lo denigraran. Hoy vamos a conocer los verdaderos pastores. No se conocerán por la unción. No se conocerán por los dones. No se conocerán porque son mansos y humildes de corazón. Por eso el Dios de los cielos está tratando con su pueblo. Por eso Dios te habla hoy, para que tú le creas, hermano. No me creas a mí, yo soy un hombre. Créele a Dios. Esa es la invitación que Dios pone en esta boca, que no merece ser abierta por Él. Pero el Dios de los cielos pone esa invitación para que tú te entregues, para que tú le creas, para que tú no mires tu condición, hermano. No mires tu condición, no mires tu situación. Dios te lo está repitiendo muchas veces. No mires tu condición, no mires ya, no mires, no le atribuyas a nadie, no le eches la culpa a nadie. Ama, ama, no aborrezcas a nadie, no odies a nadie, que no haya ningún sentimiento malsano en tu corazón contra nadie, que sea limpiado tu corazón, así como el hijo, que no guardó en su corazón nada contra sus opresores y contra los que lo vejaron. Simplemente pagó por sus ovejas, pagó el precio por las ovejas. Él solamente tenía una meta, y era llegar a la cruz, porque sabía que tenía que llevar muchos hijos a la gloria, muchos. Y por eso Dios está tratando con nuestras vidas, y tú lo vas a ver, mi hermano, tú lo vas a ver. Por eso Dios quiere que tú le creas. Y Dios va a levantar esos instrumentos que van a tener que ir muy lejos. Van a ir a buscar ovejitas que rodaron por el precipicio. Ovejitas que se están muriendo. Ovejitas que están despedazadas. Ovejitas que el lobo vino y no le importó al pastor que viniera el lobo y se las comiera. Y después lo que hicimos fue echarle la culpa a su debilidad. No era su debilidad, el lobo que entró y se las comió. Porque no se pagó el precio por ellas. Porque no se pagó el precio de cuidarlas, de apacentarlas, de estar con ellas en su debilidad. Por eso Dios nos habla, mi hermano. Por eso Dios trata con nosotros. Para que sepamos qué es lo que Dios quiere hacer.
Usted va a entender por qué Dios lo tiene aquí. Esto no es un capricho, no es un capricho de un hombre. No. Ojalá fuera un capricho de un hombre. Como remanente podemos ser perseguidos, vituperados, acusados, pero Dios está con nosotros. El pastor de pastores se ha levantado contra los opresores de su pueblo, que no solamente son hombres, no, son demonios que han oprimido a la iglesia, que han oprimido a su pueblo, que lo han dañado y que han usado a hombres que se han dejado usar por la avaricia, por la codicia. Porque cuántos de esos hombres eran hombres de Dios, pero se dejaron dañar por la codicia y se dejaron dañar por la vanagloria y se engrandecieron. Por eso es que los hombres que Dios está levantando hoy tienen que cuidarse de la vanagloria, tienen que cuidarse, hermano, de buscar otra cosa que no sea el propósito de Dios y el plan de Dios. Que Dios guarde de avaricia, que Dios guarde de codicia. La iglesia no es para enriquecerse, la iglesia es para que el nombre del Señor sea glorificado. Yo he conocido montones de iglesias, hermano, que han guardado millones en los bancos. Millones y no le dan de comer a una viuda, y no le dan de comer a un huérfano, y no le dan de comer al necesitado. Por eso es que Dios nos va a enseñar, hermano. Nos va a enseñar. Es la palabra que Dios mandó aquí hace 12 años atrás, 13 años atrás, y la mandó con un propósito, pero tristemente no se recibió. Ahora Dios vuelve con los hijos, con el remanente que quedó, aquellos que salieron de destrucción, y Dios los va a levantar para su gloria, para su honra y para su alabanza. Él es Dios, Él es Dios, Él es soberano, Él es eterno, Él es poderoso. Vamos a saber para qué hemos sido llamados, vamos a saber para qué hemos sido tomados, vamos a entender por qué Dios nos ha cambiado tanto la vida, vamos a comprender por qué Dios está tratando con nuestras vidas y por qué Dios está llevándote a que tú le creas y a que tú reposes plenamente en Él. Él es Dios, Él es Dios, no hay otro Dios. Solamente Él es Dios, solamente Él es pastor, solamente Él cuida, solamente Él guarda, solamente Él protege, solamente Él ayuda. Iglesia, si tu corazón se ha endurecido, pídele a Dios que lo ablande. Si tu corazón se ha puesto duro y tu fe ha flaqueado, pídele a Dios que ayude tu fe y Dios te va a ayudar la fe. Dile: Señor, ayuda mi fe, ayuda mi fe, ayuda mi fe. Dios ha comenzado a dar muestras, hermano. Y todo aquel que se preste para oír la voz de Dios la va a escuchar. Todo aquel que quite la mirada del hombre para ponerla en Dios va a oír la voz de Dios. Tristemente muchas veces, hermano, se mira, es el instrumento. No es el instrumento, es Dios que está hablando. Es Dios que tiene poder. Porque es una misericordia que Dios nos abra los ojos. Es una misericordia que Dios nos muestre. Es una misericordia que Dios nos revele. Es una misericordia que Dios no nos dejó en ignorancia. Es una misericordia que Dios nos dejó con vida y no nos dejó en manos del enemigo, ni nos dejó en manos de los lobos, ni nos dejó en manos de los que nos esclavizaban y nos usaban y nos maltrataban. No, Él no nos dejó en esas manos. Estamos en las manos del Creador, del Todopoderoso, del Grande y del Fuerte. Tú vas a ver el poder de Dios, iglesia, si tú lo crees. Eso no importa lo que pasas aquí en esta tierra, pero Dios te va a sacar de eso.
que te ha oprimido y eso que te ha perturbado. Dios te va a sacar de ahí. Te va a sacar de ahí. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Dios solamente necesita eso. Que tú reposes en Él. Que le creas a Él. Que le creas a Él. Él ha sido fiel para con su pueblo. Ha sido muy misericordioso. Muy bondadoso. Por eso, hermano, si hay algo, hermano, que Dios le desagrada, es que nosotros menospreciemos lo que Él nos habla. Y menospreciemos lo que Él nos dice. Que sepamos nosotros apreciarlo, valorarlo. Que sepamos, hermano. Que sepamos. Que le pidamos a Dios que nos enseñe a apreciar esto. Y a valorar esto. Porque esto no es pequeño lo que Dios está haciendo. Muchos pastores van a ser restaurados. Hombres, hermano, que cayeron a fuego de espada. Que cayeron en cautiverio. Van a ser libertados de allá. Dios los va a sacar. Dios los va a sacar. Y vamos a ver el poder de la restauración. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver el poder de Dios. Bendito Dios. Sigue conmigo. Capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿La sombra de qué? Usted ve que la ley tiene ¿qué cosa? La sombra de los bienes venideros. O sea, de lo que se iba a manifestar en Cristo. Porque los bienes venideros, hermanos, se manifestaron en Cristo. Dice la palabra que en Él están todos los tesoros de la sabiduría. No algunos, sino todos. Y dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea que lo que Dios manifestó por la ley, y a través de la ley, hermano, no podía perfeccionar a los santos, ni tampoco, hermano, limpiar los pecados de nadie. No podía. Se hacían ofrendas por los pecados, se hacían sacrificios por los pecados, pero era solamente una tipología, una representación de lo que iba a venir. No podía ser perfecto. Bajo la ley no podía ser perfecto. Ya nosotros dijimos en estos días que ningún hombre podía guardar la ley. ¿Por qué? Porque usted podía guardar la letra de la ley, pero no el espíritu de la ley. Y tomamos como el ejemplo, hermano, lo que Jesús dijo, que el que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿El que la qué? O sea que cuando yo entiendo la profundidad de la ley, cuando la ley dice no adulterarás, cuando la ley dice no adulterarás, ¿usted cree que eso se puede cumplir? Porque no adulterarás, la gente dice, bueno, no me acuesto con nadie que no sea mi mujer. O a la mujer dice, no me acuesto con nadie que no sea mi marido. Pero el que la mire para codiciarla, ya adulteró. El que piense mal de alguien, ya lo mató. Y la ley dice no matarás. Y el que piense mal de alguien ya. El que lo juzgue, el que lo acuse. ¿Y cuántas cosas nosotros hacemos de estas? ¿Cuántas veces nosotros hemos violado la ley? Eso ni se puede contar, ni siquiera se puede medir. Porque ¿cuántas veces la hemos violado? Pues nadie, guardando la ley, nadie. Pablo dice que él era irreprensible en cuanto a la justicia que era por la ley. Pero mire usted, hermano, Pablo era irreprensible en la letra, pero no en la ley. Porque nadie puede guardar la ley. Nadie, porque la ley se viola solamente con un pensamiento. Con un pensamiento se viola la ley.
Un pensamiento. Nosotros podemos evitar pensar. ¿Cuántas veces pensamos mal? No sé, hermano. Lo que se hacía, los ritos que se hacían bajo la ley, no podían quitar los pecados. No podían. Por eso es que Josué tampoco podía darle un reposo al pueblo de Dios. Porque si José se los hubiera dado, no le estuviera aquí Dios hablando a los hebreos y a nosotros de ese reposo. Si ya Josué se los hubiera dado. Sin embargo, Dios dejó esto escrito, como dejó la epístola a los romanos, la dejó escrita para nosotros que salimos de la iglesia de Roma y que estábamos basados en nuestras buenas obras, porque nosotros todavía tenemos esa costumbre y todavía tenemos eso impregnado en nosotros, que Dios nos lo tiene que quitar, porque nosotros pensamos a veces que porque yo actúo de cierta manera y hago ciertas cosas, ya yo soy bueno. Yo no soy bueno por lo que yo hago, yo soy bueno porque Cristo es bueno. Y Dios me va a llevar a esa plena dependencia de Él. A que yo dependa totalmente de su justicia santa, de su poderío y de su señorío. Entonces dice aquí, de otra manera, el 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿No tendría ya más qué? Claro, porque eso es lo que dicen por ahí, los salvos siempre salvos. ¿Usted conoce esa doctrina? ¿Cuántos conocen esa doctrina? Los del 666. Creciendo en desgracia, más bien. Ellos lo llaman creciendo en gracia. Ellos dicen que como ya Cristo quitó el pecado, ya el pecado no existe. Y que si tú pecas, no es pecado. ¿Qué le parece eso a usted? Y hay mucha gente celebrando eso, diciendo que ya Cristo quitó el pecado. Y eso es verdad en el espíritu. Cristo quitó el pecado, pero no. ¿Pecamos o no pecamos? ¿Cuántas veces yo tengo que pedir perdón? Muchas veces. Pero yo le voy a pedir a Dios, no solamente que me perdone, porque Dios me está dando conciencia de pecado, porque antes yo no tenía conciencia de pecado. Ahora Dios nos está dando más conciencia de pecado. ¿Por qué nos está dando más conciencia? Porque, hermano, ¿cuántas veces nosotros hacíamos cosas y no estábamos conscientes de que las hacíamos? ¿Cuántas veces murmurábamos? Y todavía lo hacemos algunos. ¿Sí o no? Y murmurar no es pecado. Pero yo no tenía conciencia, lo seguía haciendo. Cuando Dios te da conciencia de pecado y tú te concientizas de que eso es pecado, tú vas a Dios para que te limpie de todo pecado. Amén. Y no solamente para que me limpie, sino para que me aparte. Porque yo no quiero seguirlo practicando. Amén. Yo no quiero, hermano. No quiero, porque el que practica el pecado es del diablo. Yo no soy del diablo, yo soy de Cristo. Yo quiero que me aparte de todo pecado, me limpie, me purifique, me santifique, me lleve a vivir para Él. Yo no quiero las prácticas del pecado. Yo quiero, hermano, que Dios me limpie de todo pecado. Y para eso me tiene que dar conciencia. Le voy a decir algo, elemental para nosotros. A veces es una motivación. ¿Con qué motivación yo hago las cosas? A veces usted no tiene conciencia. ¿Con qué motivación lo está haciendo? Y a veces lo está haciendo por interés. Lo está haciendo para que lo admire. Lo está haciendo para que lo reconozcan. Y eso es pecado. Usted hace un favor para que le agradezcan. Pero cuando Dios me da conciencia, hasta en lo más chiquito, yo comienzo a decirle a Dios, perdóname. No solamente perdóname, límpiame de esto, porque no lo quiero tener en mi vida. Quiero ser santo como tú eres santo. Aleluya. Y dice aquí, hermano,
que si esos sacrificios limpiaran todos los pecados, pues entonces una vez limpios no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿De qué se hace memoria? ¿Usted ve que no es limpieza? ¿De qué? ¿Qué es lo que se hace? Se recuerdan los pecados. No se limpian. Por eso la ley fue dada para revelar el pecado. ¿Para qué? Revelar que estábamos en pecado. Porque si no hubiera una ley que dijera, no matarás, usted no se hubiera dado cuenta que matar era pecado. No robarás. Pues hermano, todo el mundo hubiera robado y era natural robar. Era natural. Si Dios no nos hubiera dado la ley, hermano, nosotros hiciéramos las cosas como naturales. ¿Sí o no? Tomar la mujer de su prójimo hubiera sido ¿qué? Natural. Hubiera sido algo natural. Si no hubiera habido una ley que dijera que eso es adulterio y que no se debe de hacer. Lo mismo que matar y cualquier otro pecado. Cualquier otro pecado. Y por eso la ley, lo dice la palabra, fue dada para los parricidas, para los homicidas, para los idólatras, o sea, para los que practican ahí, ya no para nosotros. La ley para nosotros nos sirve para revelarnos y llevarnos a la conciencia, a concientizarnos de lo que es pecado, porque yo tengo que saber lo que es pecado. Hermano, hasta un niño sabe cuando hace algo malo, ¿sí o no? ¿O no lo sabe? ¿Qué hacen los niños cuando hacen algo indebido? Tira la piedra y esconde la mano y dice, yo no fui. Amén. Porque sabe que está haciendo ¿qué? Lo malo. Lo malo. El niño sabe y teme el castigo. Teme. Él sabe que hace lo malo y teme. Cuando hace algo indebido. Cuando no se esfuerza, hermano, y estudia y no le va bien, hermano, sabe que lo está haciendo. Se concientiza. Porque Dios nos va dando conciencia de pecado. Amén. Dice aquí, hermano. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Esos son los sacrificios. Así como, hermano, la gente cree que porque ayuna mucho es más santo que los demás. ¿Usted lo cree? Mire, yo puedo pasar todo el día orando. Eso no me hace a mí más santo. Todo el día orando. Leyendo la Biblia todo el tiempo. Eso no me hace a mí más santo. Por eso es que en la religión hay mucha competencia de santidad. Pero es una santidad aparente. Hipócrita. Porque la santidad no está en lo que yo haga, sino en lo que Dios hace en mi vida. Cuánto me purifique. Y por eso yo le voy a pedir a Él que me santifique, que me aparte para Él y que yo viva para Él y me entregue para Él. Y le voy a pedir que me aparte de maldad y me aparte de iniquidad, porque ahí está en práctica el Padre nuestro. Por eso le voy a decir, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Aleluya. Hermano, ¿para qué nos dejó el Padre Nuestro? Para pedirle a Él eso, justamente que venga a tu reino, establece tu reino, establece tu gobierno, apártame del mal, límpiame de maldad, límpiame de iniquidad. ¿Qué fue lo que le pidió David? Lávame, límpiame, purifícame, santifícame, hermano, escudriña mi corazón, mira a ver si en él hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿De quién dependía David? De Dios en todo el tiempo. ¿De quién tengo que depender yo? Por eso es que yo tengo que entrar en el reposo. ¿A dónde te está llevando Dios? Al reposo. ¿A dónde? A que tú confíes plenamente en Él. Y por eso Dios te va a llevar a dependencia en todo. En tu vida económica, en tu vida secular, en las relaciones con los demás. ¿Cuántas luchas en los hogares a veces? ¿Cuántos conflictos? Y usted trata de cambiar a los que tiene a su lado.
Nadie hace eso, ¿verdad? Aquí. Nadie quiere cambiar a nadie aquí, ¿verdad? Nadie. No es que usted quisiera convertir a su esposo y quiere convertir a su hijo y a su hija, pero no puede, porque el que convierte se llama Jehová Dios de los ejércitos. Y por eso Dios nos manda a soportar, a tolerar, a guardar, a callar y a entrar en el reposo. Amén. Dormir bien, tranquilito, descansado. Si duerme 3 horas, duérmalas bien. Si duerme 4, duérmalas bien. Si duerme 5, duérmalas bien. Amén. Que si se despierta sea Dios, no la preocupación, no el problema. A mí no me tiene que preocupar. Qué bueno que usted lo dijo. Y nada es. ¿Le entrego cuánto? Y con eso yo no estoy diciendo a usted que sea irresponsable. No. Sea responsable con lo que tiene que hacer. Y hágalo en su tiempo. No lo deje para mañana. Pero descansa en Dios. Si usted no puede resolver, usted lo puede hacer. Usted lo va a hacer. Oiga, no lo puede y lo quiere hacer. Yo no entiendo eso. Y le voy a decir una cosa, por eso es que usted critica a los demás, condena a los demás y juzga a los demás. Y eso se tiene que acabar. Porque si yo no puedo cambiar a nadie, ¿para qué yo lo critico? ¿Le gusta a usted que lo critiquen? Que lo juzguen. Yo le entrego todo a Dios y dejo que Dios obre. Dejo que Dios trabaje. Que Dios actúe. Y mire usted lo que dice aquí, hermano. Esta porción es hermosísima. Dice el versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo dice. ¿Entrando dónde? En el mundo dice. ¿Y quién lo dice? El Hijo. El Hijo. Entrando en el mundo dice. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Qué preparó el Señor? ¿En quién le preparó cuerpo? No, pero ¿en quién le preparó cuerpo? En María. ¿Dónde le preparó un cuerpo? En María. ¿Por qué? Porque como a Dios no le agradaron los sacrificios, ni lo complacieron para justificar al hombre, para perdonar al hombre, entonces Él le dijo, prepárame cuerpo, yo descenderé. Y le preparó cuerpo, se lo preparó en María. De ahí nació Jesús. Pero también le está preparando un cuerpo para Él manifestar su gloria. Y ese cuerpo es la iglesia, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Aleluya. Y Él está preparando cuerpo para Él poder hacer lo que tiene que hacer. Le preparó un cuerpo para salvar, le preparó un cuerpo para sacrificarlo y sacrificar esa vida y con ese sacrificio hacer perfectos a los santificados. Le preparó un cuerpo, pero ahora le está preparando un cuerpo para mostrar su gloria postrera. Amén. Y ese cuerpo somos tú y yo. Le preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Que ese fue el rollo que el rey de Israel menospreció. Ese fue el rollo, eso lo vamos a ver más tarde, en otra oportunidad. Pero ese fue el rollo que el rey de Israel menospreció y lo mandó a desechar y lo mandó a botar.
Ese fue el mismo rollo que se comió el profeta. El rollo del libro y el rollo que Dios quiere que nosotros nos comamos. Nos comamos su vida, su palabra, todo lo que es Él. Todo lo que lo representa a Él. Yo tengo que comérmelo. Yo tengo que saborearlo, tengo que degustarlo. Me va a saber dulce aunque me amargue el vientre, no importa. Porque esa es su vida, es su palabra. Entonces aquí dice, entonces dije, he aquí vengo Dios, que vengo Dios para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, es decir, tu voluntad. Ahí nosotros vamos a entender por qué le pedimos en el Padre Nuestro que se haga tu voluntad. Y si yo le pido a Dios que se haga tu voluntad, no se va a hacer la mía, sino la de Él. ¿Usted entendió eso? El que reposa le dice a Dios, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Usted se da cuenta de eso? Porque usted le entrega todo a Dios. ¿Cuánto le entrego? ¿Y qué le voy a decir? No se haga como yo quiero, sino como. Porque yo quiero hacer las cosas a mi manera. ¿Cuántos lo saben? Y como yo lo pienso. Y no como Dios lo tiene establecido. El Hijo no vino a hacer aquí lo que a Él le pareció, sino la voluntad del Padre. Aleluya. Y si tú y yo somos hijos de Dios, ¿a qué vinimos aquí a esta tierra? A hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. A cumplir con el deseo de Dios, no con el nuestro. A hacer como Él quiere, no como yo quiero. Por eso entrar en la voluntad de Dios no es algo sencillo, no es algo fácil. Comprender la voluntad de Dios va más allá, hermano, de decirle a Dios que haga ciertas cosas. No, nosotros lo vamos a entender a plenitud, lo vamos a comprender. Por eso el Hijo estaba reposado. Por eso el Hijo trajo el reposo. Por eso el Hijo, hermano, le dijo a los discípulos, hermano, claramente lo que tenían que hacer. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré reposar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El que vino a hacer la voluntad del Padre, ¿cómo? ¿Qué carga trajo? Una carga ligera y un yugo. Y hallaréis reposo para vuestras almas. ¿Qué encuentras tú y qué encuentro yo? ¿Para qué? Ya nosotros dijimos quién es la que se angustia, ¿verdad? El alma. El alma. El salmista decía, ¿por qué te turbas, oh alma mía, dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, roca mía, castillo mío, mi esperanza y mi salvación. Ay, aleluya. Amén. Espera en mí, espera en mí, espera en mí, espera en mí. Hermano, por eso cuando tú y yo esperamos en Él y le entregamos todo a Él, vamos a ver la salvación de Él. Vamos a ver la sanidad de Él. Por eso es que Él está mostrando a su pueblo que Él no lo va a dejar como está. No lo va a dejar como está. Por eso Dios te ha tomado. Te ha tomado para que vivas para Él. Te ha tomado para que te entregues a Él. Te ha tomado para que te sometas a Él. Te ha tomado, hermano, para que hagas la voluntad de Él. La voluntad de Él. Hermano, y es tan lindo cuando tú entras en el reposo porque tú no sientes nada. Ni sientes ni padeces. Nada te preocupa. ¿Cuánto?
Y fíjate cuando Dios te está hablando del reposo, justamente ahora que estás pasando por un momento difícil. Momentos familiares, momentos que solamente Dios sabe. Conflictos en tu vida, porque hay conflictos, muchos conflictos. O conflictos con tu carne, conflictos con debilidades, conflictos con situaciones. Y ahí Dios te está diciendo, entrégamelo todo. Amén. Entrégamelo. Tú no puedes hacer nada. Tú no puedes cambiar las cosas. Y peleando no vas a encontrar nada. Tratando de resolver con tus propios medios no vas a encontrar nada. No se va a poder resolver. Pues Dios quiere que tú entres en el reposo. Entre tanto que se dice hoy, como dice el Espíritu, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el desierto. Porque hermano, viendo todo esto, que el Hijo mismo preparó todo, o el Padre le preparó al Hijo, y el Hijo vino y lo hizo todo, y el Hijo se entregó, y el Hijo nos dejó ejemplo, y el Hijo nos dejó una herencia, y el Hijo nos dejó un legado. Un legado es una herencia. Nos dejó un pacto con mejores promesas. Nos dejó algo, hermano, que no depende como de la ley, hermano, que en la ley dependía de un montón de sacrificios y de ritos y de ceremonias y de cosas que los hombres no podían guardar, porque ningún hombre podía guardar la ley ni vivirla. Sin embargo, Dios nos dio a nosotros, hermano, algo tan grande que es un descanso eterno para nuestras almas, y es el perdón de todos nuestros pecados, hermano, y la limpieza de todos nuestros pecados. Así que si los pecados, que es lo que más pueden cargar al hombre y abrumar al hombre, ya fueron limpios con la sangre de Cristo, y Dios nos sigue limpiando, hermano, ¿cuánto más? Y tenemos promesas eternas, y tenemos promesas santas, y tenemos privilegios verdaderos que permanecen por toda la eternidad, y tenemos todas las promesas del pacto y las bendiciones del pacto, hermano. ¿Qué nos puede preocupar en esta tierra o qué nos puede pasar? Absolutamente nada, porque Dios tiene control de todo. Y por eso Dios te ha llevado hasta la imposibilidad, para que ahora solamente te apoyes en Él. Te apoyes en Él. Usted podrá decir, me están presionando, ya tengo la soga al cuello. Bueno, espere que lo ahorque, porque no lo van a ahorcar. Dios lo va a librar. ¿Sabe usted, hermano, que Mardoqueo ya casi tenía la soga en el cuello? ¿Y sabe a quién le pusieron la soga? No fue a Mardoqueo, sino al que iba a ahorcar a Mardoqueo. Gloria a Dios. Si tus opresores te tienen hasta aquí, Dios, hermano, si tus opresores te están presionando, si tus opresores están sobre ti y quieren acabar con tu vida, ahora Dios va a acabar con la vida de ellos para mostrarte que Él es Dios y que Él es soberano y que Él es el Todopoderoso. Por eso es que yo tengo que creerle a Dios, hermano. Reposar en Dios, soltarle todo a Dios. Vas a dejar de ser esclavo y esclava de los intereses, de las medicinas, esclavos de las preocupaciones. Vas a dejar de ser esclavo de eso. Vas a poder comer tranquilo, dormir en paz, porque hay uno que te sustenta, que te alimenta. Se llama Jehová Dios de los ejércitos, el Rey de reyes, el pastor de pastores, el príncipe de paz. Y por eso es que Dios, hermano, está tratando con nosotros, hermano. ¿Para qué? ¿Para qué? Para volvernos como nos tiene que volver. Por eso Dios dice en su palabra, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y nuestra boca se llenará de risa. Hermano, porque la boca como está ahora, con risa. Ahora no hay quien se ría, hermano.
nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y entonces se va a levantar un testimonio. En las naciones van a decir: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Amén. 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 Aleluya. Amén. Él es bueno. Nuestro Dios es bueno. Aleluya. Dale aplauso. Dale aplauso. Él consuela a su pueblo, mi hermano. Él consuela a sus elegidos. Él consuela a los suyos, hermano. Y por eso es importante para nosotros. Muy importante para nosotros, hermano. Saber que yo tengo un Dios. Saber que tengo un pastor. Saber que tengo uno que me cuida. Saber que tengo uno que me guarda. Saber que tengo uno que me protege y que vela por mi alma. Porque Él está velando por mi alma. Porque Él es el obispo de mi alma. Aleluya. Él es el obispo. Él es el obispo, mi hermano. Entonces, si Él es el obispo de mi alma, hermano, Dios me va a dejar a la deriva. ¿O no es el buen pastor que la vida dio por sus ovejas? ¿Él es qué? El buen pastor. Por eso es que el buen pastor volvió a apacentar a su pueblo. Porque Él entregó a muchos hombres sus ovejas. ¿Y qué hicieron con las ovejas? ¿Qué hicimos con las ovejas? Hay una palabra que dice, hermano, porque los pastores se infatuaron. ¿Qué le pasó a los pastores? Se infatuaron. El rebaño se dispersó. Y por eso Dios quiere que nos volvamos al pastor y a creerle al pastor. No va a haber más esclavitudes, hermano, en el pueblo de Dios. No. El pueblo de Dios no tiene que estar esclavo. El pueblo de Dios tiene que estar libre. 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 Hermano, en la primera iglesia había paz por todas partes. ¿Qué había? Ahí nadie tenía necesidad de nada. Las necesidades de todos eran suplidas. Mire, aún usted tiene cualquier trabajo o cualquier negocio y usted anda. ¿Cómo anda usted? Estresado, preocupado. Yo no tengo por qué trabajar así. Perdóneme. Perdóneme, perdóneme, perdóneme. Usted va a abrir el negocio y ya está pensando que viene hoy. Que hay hoy para atender. Y por aquí, por allá, y situaciones y cosas. Pero Dios provoca todas esas situaciones para que usted aprenda a reposar en Él. Amén. Pues, hermano, si yo tengo una cosa que lo que me produce preocupaciones, yo la quiero tener. No, hermano, yo la voto. Perdóneme. ¿O no? ¿O usted sigue con eso? Usted tiene una piedra en el zapato y la deja ahí. Hermano, yo me quito el zapato, lo sacudo bien y boto la piedra y se acabó el problema. Pues ¿sabe dónde está el problema? Reposa en Dios. Descansa en Dios. Créele a Dios. Entrégale todas tus situaciones a Dios y tú vas a ver la gloria de Dios. Es una bendición, hermano, reposar en Dios, entrar en el descanso. ¿Por qué? Porque el remanente, hermano, Dios lo va a establecer. ¿Para qué Dios te está diciendo que reposes? Para Él poder actuar. ¿Para Él poder qué? Si tú no descansas en Él, Él no va a poder actuar. Porque Él te va a decir, bueno, si tú puedes, hazlo tú. En la justicia mía no actúa la justicia divina. Para Dios poder actuar y mostrarme su poderío y su señorío, yo se lo entrego todo.
Por eso me cayó la boca. Amén. Y no hablo más del asunto. Y dejo que Dios obre. Y dejo que Dios haga. Y que Dios trabaje. Porque Él va a hacer. Tienes problema con un hijo, con una hija, con tu esposo, con tu esposa, hermano. Entregale ese asunto a Dios. Y ya no metas tú más la mano. Porque has querido tú cambiar las personas por tu propio medio. Y no vas a poder. No vas a poder. A veces uno apela, hermano, a que la persona es creyente, cristiana, pero si todos están en el mismo barco. Y entonces tú que eres creyente, ¿por qué no actúas? ¿Y por qué no le dejas las cosas a Dios? Tú quieres que otro se las deje y que actúe, pero tú no actúas. Así que ¿cuántos tenemos que creer? ¿Cuántos debemos descansar en Él? Todos. Todos. Y el pueblo de Dios va a ver la gloria de Dios. Él le dijo a María, cuando murió Lázaro, María, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Cree, pueblo de Dios, y vas a ver la gloria de Dios. Aleluya. 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 Dale aplauso al Rey. Dale aplauso al Rey. Él es bueno. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Amén. Él es santo. Y Él lo único que quiere, hermano, es que yo le crea a Él. Nada más, nada más. Él no necesita más. Que yo le cree, que yo espere en Él. Y voy a ver la gloria de Dios, hermano. Porque Dios va a establecer a su pueblo. Se lo digo en el nombre del Señor. El remanente de Dios no va a ser un remanente, hermano, que Dios lo va a dejar por allá a la deriva. No. Esto es cuestión de tiempo. Y por eso, como Dios pacta un desierto para ti y para mí, Dios quiere que lo pasemos rápido. Y la única manera de pasarlo rápido es creyéndole a Él, dependiendo de Él, confiando en Él. Que usted se levante todos los días confiando en Él, que se acueste confiando en Él. Señor, yo te entrego este día en tus manos. Y haz lo que tú quieras. Yo no sé qué tú tienes para mí hoy. Yo voy a hacer lo que tú me digas que yo haga. Eso es todo. Pero yo voy a esperar en ti. No va a estar amargado. Dios, mire, hermano, si a Dios le ofende algo es que usted se amargue. Que usted se esconda. Y se deprima. Que eso es lo que más hacemos. Deprimirnos a veces. Y hay gente hasta bebiendo pastillas para la depresión. Ah, no. Como si la depresión se arreglara con eso. ¿Sabe con qué arregla la depresión? Creyéndole a Dios. Aleluya. Y por eso es que Dios nos deja solitos a veces para que la pasemos a ver. Y el Señor te pregunta, ¿qué tal te va sin mí? A ver si has podido resolver algo y hacer algo. Amén. No puedes. Dáselo todo a Dios. Porque Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Ponte en pie y dale aplauso al Rey.